Mi nombre es Rodrigo Fernando Coral, ingeniero agrónomo de profesión, y a continuación presento la actividad 2, identificación de externalidades para el sector primario agropecuario. Ahora vamos a hablar de lo que son las externalidades ambientales y sociales del sector agropecuario. En primer lugar tenemos las ambientales, en la cual encontramos el primero, emisiones de gases de efecto invernadero. El sector agropecuario es una fuente significativa de emisiones de GI, especialmente a través de la agricultura y la ganadería. Esto contribuye al cambio climático y sus efectos asociados. En el 2012, estos son los sectores que más generaron emisiones. En primer lugar tenemos al sector forestal con 36% y en segundo lugar está el sector agropecuario con el 26%. Según el informe bienal de actualización de cambio climático de Colombia, BUR 3, se llama oficialmente el documento que resume la situación, la ganadería, la agricultura y el cambio de uso de suelo son las actividades que más generan emisiones en Colombia. Representan el 59% del total. Para decirlo en otras cifras, el cambio de uso de suelo, la agricultura y la ganadería emitieron un total de 179 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Eso quiere decir que en comparación con 1990 hubo un incremento del 9.4% en ese sector. Segundo, degradación del suelo. Según el Sistema de Información Ambiental de Colombia, los procesos de degradación más relevantes en Colombia son la erosión, el sellamiento de suelos y la contaminación, así como la pérdida de la materia orgánica, la salinización, la compactación y la desertificación. Procesos que afectan en gran medida a las regiones Caribe, Andina, Orinoquía y que comienzan a notarse en la Amazonía y en el litoral pacífico. El 46.6% del área continental e insular de Colombia presenta algún grado de susceptibilidad. El 0,7% presenta susceptibilidad muy alta. El 4,5% alta, el 7,5% susceptibilidad media y 31,9% de Colombia presenta una susceptibilidad baja y el 53,4% del total de los suelos del país no presenta susceptibilidad. Las prácticas agrícolas intensivas, como el uso excesivo de fertilizantes y los pesticidas, pueden llevar a la erosión del suelo, reduciendo su fertilidad y capacidad para sostener cultivos a largo plazo. Tercero, pérdida de biodiversidad. La expansión de la agricultura y la ganadería a menudo implica la deforestación y la alteración de ecosistemas naturales, lo que resulta en una pérdida significativa de la biodiversidad. Actualmente, el incentivar la intensificación de los sistemas productivos agropecuarios sin contemplar el lineamiento ambiental, además de posibilitar la sobreutilización y el uso inadecuado de insumos agroquímicos, permite el establecimiento de patrones de producción insostenibles que pueden llevar a sobrepasar los límites naturales de las zonas más afectadas. Por ejemplo, aquellas donde se hayan promovido de forma directa o indirecta los cultivos altamente homogéneos de ciclo corto y la ganadería extensiva. Cuarto, impactos en recursos hídricos. La agricultura intensiva puede llevar a la contaminación de cuerpos de agua con nitratos y fosfatos, así como el agotamiento de acuíferos debido al uso intensivo de agua para riego. Además, el uso indiscriminado de plaguicidas originan una serie de trastornos, como es la disfunción del sistema ecológico en las aguas superficiales, en la cual alcanza pérdida de los depredadores superiores debido a la inhibición del crecimiento y a los problemas reproductivos que adquieren los peces a causa de los productos químicos contaminantes. Ahora voy a hablar de la externalidad social. Aquí en primer lugar encontramos lo que es la desigualdad social y precariedad laboral. Muchos trabajadores del sector agropecuario enfrentan condiciones laborales precarias, bajos salarios y falta de acceso a servicio básico y protección social. En segundo lugar, tenemos lo que es la informalidad laboral. Una alta tasa de informalidad laboral en el sector agrícola conlleva riesgos de explotación laboral y falta de seguridad laboral.
Aunque la tasa de desempleo para la población campesina fue de 9,5% entre diciembre de 2022 y febrero del 2023, hay una alta informalidad y persisten las dudas sobre la forma de medir dicho indicador. Tercero, desigualdad de género. Muchas de las mujeres rurales en Colombia viven en situaciones de vulnerabilidad, una realidad que se vio reflejada en el último informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística sobre pobreza monetaria, ya que aunque ésta se redujo en el año 2020 y los efectos de la pandemia no se vieron tanto en el campo como en las ciudades, la incidencia de la pobreza rural siguió siendo mayor para las mujeres. Como cuarto, tenemos la falta de protección para la vejez. La actividad agropecuaria muestra un efecto negativo y significativo sobre la afiliación, es decir, pertenecer al sector agropecuario hace menos probable que los trabajadores estén cubiertos por los sistemas de pensiones. Ahora les voy a hablar de las leyes y normativas aplicables a las externalidades que se miró anteriormente. En primer lugar tenemos lo que son la externalidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Acá tenemos que la ley 1931 del 2018 es una ley que establece directrices para la gestión del cambio climático en Colombia. Esta ley establece las bases para la gestión del cambio climático, aunque no impone directamente un mecanismo de internalización como un impuesto de carbono, crea ese marco legal necesario para el desarrollo e implementación de políticas y las estrategias de reducción de emisiones. También tenemos lo que es la Ley 2169 del 2021, la cual promueve el desarrollo bajo en carbono en Colombia, estableciendo metas y medidas en materia de carbono, neutralidad y resiliencia climática. Asimismo encontramos lo que es la Ley 2169 del 2021, conocida como la Ley de Acción Climática. Es mucho más específica en su enfoque hacia el cambio climático y la reducción de las emisiones de GI. Esta ley establece metas claras de reducción de emisiones, promueve también la adaptación y mitigación del cambio climático y fomenta la transición hacia una economía baja en carbono. Esta ley es mucho más relevante para la internalización de las emisiones de GI en el sector agropecuario, ya que proporciona un marco legal específico para abordar estas cuestiones. A través de sus disposiciones se podría desarrollar e implementar políticas y medidas concretas para que el sector agropecuario internalice los costos asociados a sus emisiones, promoviendo prácticas más sostenibles. Como propuesta de internalización, tendría lo que es implementar un sistema de comercio de emisiones para el sector agropecuario, donde se establezcan límites de emisión y se permita la compra-venta de derechos de emisión. En la externalidad de gradación de suelos, las leyes y normativas aplicables encontramos el Código de Recursos Naturales con el Decreto 2811 de 1974. Este código proporciona un marco legal general para la gestión y la protección de los recursos naturales en Colombia, incluyendo lo que es el suelo. Establece principios para su uso y manejo sostenible, lo que puede ayudar a prevenir la degradación. Es de recordar que desde el Decreto Ley 2811 de 1974, el Código Nacional de Recursos Naturales, Renovables y de Protección al Medio Ambiente, se señala que el uso del suelo debe realizarse de acuerdo con sus condiciones y factores constitutivos. Adicionalmente indica que se debe determinar su uso potencial y clasificación según los factores físicos, ecológicos, socioeconómicos de cada región. Igualmente en esa norma se señaló que el aprovechamiento del suelo debe efectuarse manteniendo su integridad física y su capacidad productora, lo cual es complementado con el deber de todos los habitantes de colaborar con las autoridades en la conservación y el manejo adecuado del mismo. Ahora encontramos lo que es la Ley 99 de 1993. Esta ley crea el Ministerio de Medio Ambiente y establece el Sistema Nacional Ambiental SINA, que juega un papel crucial en la gestión ambiental, incluida la protección del suelo. A través de esta ley se puede formular y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos para la conservación y recuperación de los suelos.
También encontramos lo que es la Ley 388 de 1997, Ley de Ordenamiento Territorial. Esta ley establece directrices para el ordenamiento del territorio, lo cual incluye el uso del suelo. También promueve un desarrollo territorial sostenible, lo que implica un manejo adecuado de los suelos para evitar su degradación. Además establece en su capítulo 4 la clasificación del suelo en Colombia. Dentro de la propuesta de internalización, tengo lo que es crear un sistema de certificación para prácticas agrícolas sostenibles, otorgando incentivos fiscales o subsidios a los agricultores que implementen técnicas de conservación de suelo. Para la externalidad pérdida de la biodiversidad, encontramos lo que es la Ley 99 de 1993, que como se mencionó anteriormente, crea el Ministerio de Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental SINA. Esta ley es fundamental para la gestión y la protección ambiental, incluyendo la conservación de lo que es la biodiversidad. También encontré lo que es la Ley 165 de 1994. Esta ley ratifica la Convención sobre Diversidad Biológica, un tratado internacional con compromisos para la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de los recursos genéticos. Asimismo, tenemos lo que es el Decreto 1076 del 2015, el cual compila varias regulaciones ambientales y establece disposiciones relacionadas con la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales. También tenemos lo que es la Ley 1930 del 2018, la cual establece disposiciones para fortalecer la gestión ambiental en áreas específicas, incluyendo la conservación de ecosistemas estratégicos. Y por último, tenemos lo que es la Ley 2111 del 2021. Esta ley es altamente relevante para la biodiversidad, ya que penaliza el tráfico de fauna y promueve la protección de ecosistemas naturales, lo cual es crucial para la conservación de la biodiversidad. Conclusiones. Al analizar si todos los impactos ambientales y sociales identificados en la actividad 1 son externalidades, es importante tener en cuenta la definición y naturaleza de las externalidades en el contexto económico. Una externalidad se refiere a una consecuencia de una actividad económica que afecta a otros sin que estos efectos sean reflejados en los costos de mercado. Es decir, son efectos indirectos de la producción o el consumo que no son compensados o pagados por los agentes económicos responsables. En el caso del sector primario agropecuario analizado en la actividad 1, no todos los impactos ambientales y sociales identificados pueden considerarse externalidades. Por ejemplo, emisiones de gases de efecto invernadero. Podríamos clasificarlo como una externalidad. Las emisiones de GI del sector agropecuario representan un costo ambiental no reflejado en los precios de mercado de los productos agropecuarios. Estas emisiones contribuyen al cambio climático global, un problema que afecta a la sociedad en su conjunto más allá de los límites del sector. Si hablamos de la degradación del suelo, se podría clasificar también como una externalidad, ya que la degradación del suelo, especialmente a través de prácticas como la erosión, la pérdida de materia orgánica y salinización, afectan la productividad futura del suelo y tienen impactos negativos en el ecosistema. Estos efectos son externalidades, ya que los costos a largo plazo de estas prácticas no son absorbidos por quienes las realizan. Cuando hablamos de pérdida de biodiversidad, igualmente la clasificamos como una externalidad, ya que la expansión de la agricultura y la ganadería que conducen a la pérdida de biodiversidad es una externalidad. Esta pérdida impone costos a la sociedad, incluyendo la disminución de servicios ecosistémicos que no son contabilizados por los mercados. Si hablamos del uso intensivo del agua, igualmente lo clasificaríamos como una externalidad, ya que la contaminación de cuerpos de agua y el agotamiento de acuíferos por prácticas agrícolas intensivas son externalidades, ya que los costos asociados a estos impactos no son soportados por quienes los generan. Cuando tratamos el tema de desigualdad social y precariedad laboral, se clasificaría como problema social interno del sector.
ya que aunque graves, estos problemas no son externalidades en el sentido económico clásico, son indicativos de desequilibrio y deficiencias dentro del mercado laboral agropecuario. Y si tratamos el tema de informalidad laboral, lo podríamos clasificar como problema social interno del sector, ya que la alta tasa de informalidad laboral refleja condiciones estructurales del mercado laboral rural más que una externalidad per se. Y si hablamos de desigualdad de género, se clasificaría de la misma manera, como un problema social interno del sector, ya que la desigualdad de género en términos de ingresos dentro del sector agropecuario es un reflejo de desequilibrio y discriminaciones sistémicas más amplias, no una externalidad. Y por último, cuando hablamos de la falta de protección para la vejez, la clasificaríamos como un problema social interno del sector, ya que la falta de protección para la vejez, aunque muy preocupante, es un reflejo de las condiciones laborales y estructurales dentro del sector, más que una externalidad en términos económicos. En conclusión, mientras que los impactos relacionados directamente con el medio ambiente, como las emisiones de GI, la degradación del suelo, la pérdida de biodiversidad y los impactos en los recursos hídricos, se pueden clasificar claramente como externalidades. Los problemas sociales identificados, aunque sí son muy críticos y necesitan atención, no encajan en la definición estricta de externalidad. Estos últimos reflejan desafíos internos y estructurales del sector agropecuario que requieren políticas y reformas laborales y sociales específicas, además de la internalización de las externalidades ambientales.